RTP. Estamos con la primera entrevistada, Gabriela Uquillas. Ella es experta aduanera. Hablaremos de uno de los anuncios que se hizo justamente este lunes por la nueva vocera de la presidencia, que es Carolina Jaramillo. Entre ellos se hicieron 3 petroleros y uno justamente del sector atunero. Posterior a esto se envió un comunicado en el cual se había anunciado y se daba pues así la declaración de que se aumentaría el impuesto a las importaciones 4x4. Y para ello vamos a hablar con Gabriela Uquillas en estos momentos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar con todos ustedes y acompañarlos en esta mañana. Gracias, Gabriela, a usted por permitirnos conversar con usted de este tema. A ver, las importaciones con esta figura de 4x4, ya el viceministro de la producción ha dado una vocería de por qué tomar esta decisión. Había un mercado ilícito que estaba creciendo y poniendo en desigualdad a la industria nacional, sobre todo a la textil y de confecciones, que ha venido perdiendo en los últimos años. Hay un incremento exponencial de las importaciones que se estaban haciendo bajo esta modalidad de que es de consumo personal y la estaban convirtiendo de consumo comercial. Una vez explicado esto por parte del mismo Ministerio de la Producción e Industrias, la gente comienza a preguntarse cómo se va a dar este cobro o esta tasa de $20 sobre ahora esta figura de importación 4x4. También incluye, por ejemplo, países como China, las importaciones desde China, con quien tenemos un tratado de libre comercio o no. ¿Cómo entender esta tasa, estimada Gabriela? Bueno, yo creo que el tema es bastante interesante porque nos lleva a analizar varios factores de los que afectan a nuestro país en términos generales. Por un lado, se ha hablado de un ilícito, contrabando, de defraudación que se estaría dando por esta medida. Y si esto es real, la primera pregunta que debemos hacer es ¿dónde han estado los controles? Porque las figuras existen y la figura de el courier o el correo rápido o correo expreso existe en todas partes del mundo. Efectivamente, en el Ecuador está contemplado para importaciones personales cuando se trata de la franja liberada, que es la de 4 kilos y $400. Nos hablan de que ha habido una desviación en el uso de la medida. Sin embargo, no hemos visto casos de denuncias o de allanamientos o de incautaciones que den crédito a esta realidad. Y ahí debemos recordar que tenemos a 3 entidades claves en el control del comercio exterior o de las actividades de comercio exterior que pudiesen ser ilícitas. La aduana como primer elemento de control, el servicio de rentas internas si es mercancía que se está vendiendo y deben haber facturas al respecto. Y la tercera es que si hay un movimiento de dineros no justificados, tenemos a la unidad de análisis financiero o UAFE. Entonces, vamos a dejar de lado esta variable de un potencial ilícito que si existe, por supuesto debe ser controlado y los malos actores del comercio, por supuesto, deben ser sancionados. Pero analicemos también qué es lo que pasa con esta medida y cómo se ha dado en el tiempo. En el Ecuador, hace muchísimo tiempo, ya existió una tasa para los ingresos de correo rápido courier. Estaba cerca de los $42. Esta tasa fue eliminada entre el año 2021 y 2023, no recuerdo exactamente la fecha, pero se da de baja con la idea de fomentar una realidad que es inevitable, y es entender que el comercio electrónico es una realidad creciente, imposible de disminuir. Hoy en día incluso los gremios del país tienen sus Cyber Mondays, sus Cyber Days y una serie de propuestas en las que se promueve el comercio electrónico. Pensar que el ecuatoriano no va a tener acceso a ese comercio electrónico a nivel mundial es una irrealidad. Estimada, entonces, perdóname. Perdón, continúe. No, se elimina la tasa, solamente rápidamente para decirte, se elimina la tasa, se crea ese concepto de fomentar el comercio electrónico y 2 años después se la vuelve a imponer. ¿Cuál es el mensaje que le enviamos a la comunidad, tanto interna como externa? Una vez más, inseguridad jurídica, falta de políticas públicas claras y de largo plazo. ¿Qué queremos? ¿Apertura o restricción? Y cuando hablamos de tasas, luego eliminación, luego vuelta, ponemos otra tasa, entonces lo único que vamos a tener en cuenta es una ambivalencia de decisiones y un país poco estable en sus políticas públicas. Estimada Gabriela, quisiera tomarme de su respuesta para poder ampliarle un poco más. En ese caso,
Dos cosas mencionó el gobierno dentro de sus comunicados. El primero, como ya lo mencionó mi compañera Astrid, que era tratar de combatir ese contrabando, ese comercio ilegal, informal, que realmente yo no creo que se va a combatir así. Yo creo que este tipo de medidas solamente fomentan ese comercio ilegal, informal, porque las personas van a seguir comprando de una u otra forma. Y luego también mencionaron que se da porque la industria textil o porque se ha perdido empleo en general alrededor de todos esos sectores. Pero el empleo se ha perdido quizás no solamente por traer cosas de manera personal, se ha perdido por la inseguridad, por los apagones, por la caída del PIB que hubo durante este año. Y bajo ese contexto quisiera preguntarle, ¿realmente a quién usted cree que beneficia este tipo de medidas? Bueno, comencemos con el tema de esta falencia o este impacto a la industria nacional. Yo pregunto, ¿dónde está la agenda de competitividad nacional? ¿Dónde está ese apoyo que el gobierno nacional debe darle a la industria ecuatoriana, que es de gran nivel? Ahora, no podemos desconocer también que el Ecuador tiene que ser consciente quiénes son sus competidores y en qué puede competir y en qué no. Y en esta producción masiva textil, por supuesto que China tiene, o varios países, la India, etcétera, tienen grandes ventajas en comparación con nosotros. ¿Y por qué son esas ventajas? Por condiciones laborales más sencillas, porque hay ciertos parámetros a diferencia de los nuestros que no se cumplen, menos cargas impositivas, mayores mercados, etcétera, etcétera. Entonces, el Ecuador debería buscar especializarse. Tiene una gran industria textil, sí, pero no podemos pensar en competir con China. Tenemos que buscar especializarnos para que los productos ecuatorianos sean demandados no por precio, sino por calidad, diseño, particularidades, etcétera. Tú preguntabas a quién beneficia estas medidas. Lamentablemente, tomo tus palabras en las que dices esto no va a aliviar los ilícitos en materia de comercio exterior. Lamentablemente, esto abre otras puertas para malas prácticas. Y lamentablemente en nuestro país una de ellas se llama el maleteo. ¿En qué consiste esta práctica de maleteo? En el que lamentablemente viajeros que también tienen una franja exenta para traer sus efectos personales de viajero, usan esta posibilidad para traer mercancía al extranjero. Y así todos hemos visto $7 la libra, $8 la libra, yo me voy mañana de viaje, te traigo tus cosas. Lamentablemente, esa es una mala práctica dentro del esquema de comercio exterior. Entonces, ¿a dónde debemos apuntar como país? A entender que las barreras arancelarias hoy son prácticamente imposibles de proteger. O que las barreras arancelarias no logran la protección que quisiéramos al mercado local. Y debemos trabajar en la liberalización del comercio. El comercio debe ser más libre de ida y de vuelta. Nuestros camarones deben salir y pueden invadir los mercados extranjeros con todos los beneficios. Y así también puede pasar que el producto extranjero entre a nuestro país sin aranceles y sin barreras. Y nuestra producción local no debe verse afectada, porque nuestra producción local, con una buena agenda de competitividad, debería tener los factores necesarios para poder competir, no necesariamente en precio, sino con otras variables. Estimada Gabriela, quisiera insistir tal vez en una de las primeras preguntas que hice, y era en la parte de al final del día cómo se va a trasladar esta tasa al consumidor, porque la ciudadanía tiene hasta un lapso de hasta el 16 de junio para poder adaptarse a lo que ya se ha dispuesto a través del gobierno, la colocación de estos $20. Será sobre el consumo total. Incluyen también productos de China, con quien tenemos un tratado de libre comercio, y entiendo que en alguna de las cláusulas se establecía que si se llegase a considerar que se estaba afectando a la industria, se podría imponer una tasa. ¿Cómo sería el pago que tendría que hacer el usuario ante esta nueva disposición? Bueno, sobre el pago, esa es una gran pregunta, porque en su mecanismo operativo esto podría llevar a ser una traba adicional a este desarrollo ágil que es característico de los correos rápidos o courier. Esa es una respuesta que nos va a tener que dar la aduana. ¿Cómo se va a desarrollar esta operativa? ¿Va a ser cuando el producto se demande en el exterior? ¿Va a ser cuando la mercancía llegue? ¿Va a ser previo a la salida? ¿Cómo se va a realizar la declaración aduanera y el pago de esta DAS simplificada, que es la que se usa dentro del mecanismo courier?
Entonces, esa pregunta operativa yo más bien la dejo como un interrogante, me sumo al interrogante y plantearía que sea la administración aduanera la que nos la responda. En relación con el comercio con China, yo entiendo que un buen amigo, ex ministro de la producción, ha comentado que esto no podría ser aplicable a China. Yo difiero, y ayer justamente comentaba con él esta posición contraria que yo tenía, puesto que el courier en el país se maneja por un capítulo arancelario diferente. Ya entramos en un tecnicismo de comercio exterior, que son los capítulos del arancel. Y en materia arancelaria, el capítulo 98, que es donde como una gran canasta se clasifican los envíos de courier, no es parte de las negociaciones con China. Y si bien el acuerdo comercial destaca que no existe o no pueden existir diferencias entre el tratamiento al comercio electrónico y al comercio tradicional, esto no desvanece que las ventajas están establecidas por subpartidas arancelarias, y dentro de las subpartidas negociadas no se encuentra el capítulo 98. Entonces alguien me decía, pero bueno, entonces podría llegar por courier, pero declararse en las partidas normales, en las partidas ordinarias del capítulo 1 al 97. Y si esa fuera una posibilidad, se presenta una segunda dificultad, que es que hay que obtener, para gozar de los beneficios del acuerdo comercial, hay que tener una herramienta que se llama certificado de origen. Y conseguir un certificado de origen para cada producto que las personas piden en Temu, que piden en Shein, o que compran por Alibaba o por cualquiera de estas plataformas en las que se expenden productos que dicen ser chinos, pero que tendrían que probarse que son chinos, tiene esta variable, y no creo que sea muy fácil de conseguir. Como último punto, también mencionar, y aquí sí veo un punto débil en la sustentación de la medida que ha dispuesto el gobierno ecuatoriano, y es que la sustenten una protección a la industria local. Y en eso sí el acuerdo con China es muy enfático en señalar que no se podrá establecer ventajas o desventajas con el simple argumento de proteger la industria local. Lógicamente, si se ve una grave afectación, ya hay otras medidas como medidas de defensa comercial que tendrían que aplicarse, pero necesitan todo un estudio y no simplemente la alegación de que hay una afectación o probable afectación a la industria nacional. Entonces este se vuelve un tema bastante complejo y bastante técnico, en el que podríamos discutir ampliamente si las variables son o no son aplicables. Pero recordemos además que el acuerdo comercial con China demanda una expedición directa, es decir, que los productos vengan de China hasta el Ecuador. En este caso, la mayoría de productos pasan por un tercer país, en muchos casos Estados Unidos, donde se hace una consolidación de carga y la mercancía llega. Y todo eso desvanecería los beneficios o particularidades del acuerdo. Gracias, estimada Gabriela, por habernos acompañado y conversar sobre este tema. Decisiones que se han tomado en los últimos 3 días en Ecuador, que tienen que ver con nuevas tasas justamente en importaciones, y también nuevas decisiones en otras materias como la minera y la atunera. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hablar específicamente de la importación 4x4. Ha sido Gabriela Uquillas, experta en aduanas. RTP